iniciar, te voy a contar un poco de CASE, que pertenece al grupo CNH Industrial. Es un poco de nuestra presencia de CASE en Latinoamérica. Tenemos acá colegas que tienen CASE de otra parte. Y es muy importante, estamos presentes en 38 países. Tenemos 5.000 empleados. Es un poco la importancia del respaldo que hay atrás de una marca. Tenemos 4 plantas, 4 centros de distribución de repuestos muy importantes. Uno está en Brasil, muy importante. Uno también se encuentra aquí en Argentina. Y centro de distribución. Ahí están marcadas en el punto donde se encuentran las fábricas de los productos que tenemos aquí. La cosechera de caña, obviamente, dentro de este congreso se produce en Piracicaba junto con los pulverizadores Patrio 250, que por ahí son los 2 equipos que tienen aplicación dentro de este congreso que estamos participando. Planta en Córdoba, donde hacemos tractores y cosechadoras para Argentina, Curitiba, cabezales y tractores, y Sorocaba también, nuestra casa central, lo que es cosechadora de granos. Los productos que vamos a ver acá son de origen importado, en este caso son de Bélgica, de la planta de Zeldingen. Es un producto nuevo que estamos introduciendo, un modelo nuevo que estamos introduciendo en Argentina. Hablando un poco más de lo que representa CASE en Argentina, ¿sí? De nuestra planta, nuestro polo industrial, donde se encuentra, que tuvo su apertura en el año 2013, y bueno, que básicamente esta planta es para consumo local. ¿Sí? No tenemos importación, es una planta que abastece todo lo que es el mercado de tractores y cosechadoras para el mercado argentino. No tenemos hoy lo que es producción de pulverizadores. Es un poco la dimensión que tiene, y que también está en otra planta de FPT, que son los motores que equipan a toda la línea CASE, ¿sí? CASE H, toda la línea de motores FPT, también se producen aquí. Parte de estos modelos más importantes, por ejemplo, como el NEF 6.7 punto litros, que equipa la mayoría de los tractores, se producen en Córdoba, y otros motores como el Cursor 9, por ejemplo, que tienen la cosechadora de caña, va a lo que es Brasil. Eso es muy importante, el respaldo y la presencia que tiene la marca dentro, como grupo CNH Industrial, dentro de lo que es el mercado argentino. He hecho esta presentación breve para entender un poco cuál es la trayectoria y cuál es el respaldo que tenemos nosotros, no solo a nivel Argentina, sino Brasil, sino a nivel Latinoamérica. Y la experiencia que nos avala, ¿sí? Cabe comentar que tenemos los pioneros en lo que son cosechadora mecanizada de caña. Esto hace que la empresa tenga respaldo para poder tener autoridad en poder presentar un producto y poder meternos dentro de un sistema de producción tan complejo y especial como es el sistema de caña. Vamos a pasar al modelo que vamos a charlar hoy. Es el modelo LB434, es XL, significa que es un megafardo, ¿sí? Dentro de los sistemas de enfardado tenemos los que son los probablemente fardos redondos o cilíndricos, y después vamos a lo que son rectangulares en sus tamaños, fardo pequeño y, en este caso, big baler, que se denomina, que son los fardos de gran tamaño. Estas máquinas generalmente que se utilizan o generalmente en Argentina se utilizan para forrajería. Hoy vamos a ver un poco la aplicación dentro de lo que es el residuo de caña. Sabemos que hoy el residuo de caña está tomando dimensión y intentar a ver qué posibilidades tiene de procesar ese material y cómo reutilizar. Sabemos que parte es muy importante para lo que es el ciclado de nutrientes dentro del campo, parte también sirve para generar una energía renovable y poder llevar lo que denominamos bioenergía. Dentro del proceso de cosecha, es decir, cuál es el residuo que tenemos, el despunte, lo que sale de las cortadoras laterales que queda en el suelo, y que no es caña que se lleva, ¿qué hacemos con eso? Dentro del periodo de tener el residuo y llevarlo a lo que es a una ingenia para producir energía, ¿cómo hacemos ese proceso? Dentro de esto entra lo que es, en este caso, una mega enfardadora, donde ahí mostramos los requerimientos mínimos que debe tener este equipo para poder trabajar. Decimos que son 160 HP o caballos a la toma de fuerza del tractor. Esto quiere decir que necesitamos un tractor de 190 caballos de potencia de motor, para así decirlo, para poder trabajar de una manera cómoda. 3 salidas hidráulica, porque vamos a ver un poco las prestaciones que tiene, y el peso del equipo, que es muy importante. Mínimo debe pesar 6.000 kilos. ¿Sí? Yo recomiendo que esté en torno de los 7.500. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene una performance y un procesamiento de compresión de material, que esto va a equilibrar la fuerza que tiene la maquinaria para poder tener esa productividad que buscamos y también el menor consumo de combustible.
Dicho la introducción a lo que son requerimientos del tractor, nosotros siempre hablamos de cuál es la propuesta de valor que tenemos en la maquinaria. O sea, qué podemos ofrecer nosotros, no solo desde el concepto de maquinaria, sino hablar de la parte agronómica y qué propuesta y qué solución podemos brindarle al cliente. En este caso, nuestros pilares son la alta productividad, el incremento de la capacidad operacional, que esto es muy importante porque implica directamente reducción de costos, y también la confección, ¿sí? Que va a ser otra parte muy importante cuando hablamos de almacenamiento, ¿sí? Porque sabemos que ese fardo que producimos al principio va a alimentar esa caldera, pero en un momento hay que almacenarlos para poder seguir abasteciendo de forma continua esa caldera que una vez que inicia no puede parar de trabajar por el tema de eficiencia. Esa es nuestra propuesta de valor que nosotros presentamos como el equipo. Hablando de productividad, ¿sí? Y ya vamos a hablar específicamente del equipo y qué podemos obtener como producto. El fardo que produce, ahí tiene las características, es 1,20 m de ancho fijo, ¿sí? 90 centímetros de alto también fijo, y lo que podemos variar es el largo. Podemos llevarlo hasta 2,74 metros, ¿sí? El recolector, que es la parte más importante, que va a recolectar ese material que formamos en la andana, tiene 2,34 m de ancho máximo, con 2,98 m efectivos de lo que es el recolector interno, ¿sí? Hay 2 infines que van a acompañar, pero esto es muy importante porque uno de los anchos de labores más grandes que vamos a encontrar en el mercado. Y esto es importante ¿para qué? Para después, cuando veamos el proceso de formación de andana, podamos tener mayor superficie de trabajo. Y la autonomía, que es otra parte importante. Otro insumo a tener en cuenta este equipo es el hilo, ¿sí? Es un atado, doble nudo, donde la máquina tiene una capacidad de 32 bobinas de hilo, ¿sí? 30 efectivamente usadas, 2 son de backup para poder trabajar en otros casos, y eso da una autonomía de 1.400 fardos, ¿sí? Que dura la carga completa de hilo. Esto también hay que tener en cuenta para cuando nosotros dimensionamos y abastecer el equipo. Es un punto importante a tener en cuenta. Con la experiencia que tenemos en caña, ¿sí? No voy a hacer foco en los productos de forrajes o otro tipo de alfalfa. Si hay alguna consulta podemos charlarlo después, pero vamos a hacer foco en caña. Nosotros recomendamos, ¿sí? Que el tamaño del fardo en caña tiene que ser, obviamente, el 1,20 por 90, pero 2,10 metros de largo. Porque aquí entramos en una parte muy importante del proceso que es logístico. ¿Cómo vamos a hacer que llevemos ese fardo que nosotros producimos, cómo lo llevamos hasta la parte? 2,10 metros, ¿por qué? Porque en Argentina la parte de camiones, esto da para que calce justo dentro tanto del acoplado y dentro del chasis para poder ser eficiente y ocupar todo el volumen. Entonces, ese fardo va a pesar entre 420 y 470 kilogramos dependiendo de la densidad que usemos. Podemos generar fardos hasta 600 kilos, ¿sí? O más, siempre hablando de caña. Podemos conseguir más quilaje, pero con otros cultivos. Esto es un poco lo que nosotros estuvimos trabajando y probando acá. Y la productividad. Acá vamos a empezar a ver un poco de productividad, que es lo más importante, porque es el cálculo que nosotros hacemos para poder abastecer. 35 o 40 fardos por hora, y tenemos, una vez que el proceso inició, ¿sí? Tenemos un fardo en 1 minuto 30 segundos. ¿Sí? Es el promedio que tiene de confección completa para poder llevarlo. Entonces, con esos datos nosotros ya vamos dimensionando cuál es la capacidad operativa que tenemos y cómo vamos a poder trabajar con este tipo de residuos. Otra parte es la parte operacional. Y acá es muy importante porque vamos a hablar de todos los conceptos de regulación, mantenimiento y cuáles son las partes más importantes que tener en cuenta en este equipo. KCH siempre se caracteriza por tener soluciones avanzadas. Siempre la incorporación de tecnología para nosotros es muy importante, porque entendemos que la tecnología forma parte de herramienta para reducción de costos y poder solucionar que su trabajo sea un poco más fácil. Sistema de lubricación automático. Es un equipo que puede trabajar las horas que permita la humedad, con lo cual necesitamos que la lubrificación y el engrase de la máquina es muy importante. Tanto un sistema de engrase y un sistema de lubrificación vía aceite es de forma automática en puntos claves que vamos a ver como el atador y demás funciones. Y después la máquina tiene puntos centralizados para poder hacer el mantenimiento. Es decir, el operador se va a bajar y saber que tiene que mirar del lado izquierdo de la máquina un sector, del lado derecho otro sector, para poder dejar la máquina lista, que requiere periódicamente algunas cuestiones de engrases que son manuales. Tenemos un sistema de neumáticos. Ustedes vieron las imágenes y vemos que es 2 neumáticos en tándem, neumático 550 R17,
¿sí? Esto también está dado, ¿por qué? Porque el tamaño, la estabilidad del equipo es muy importante y esto también va con el ancho, ¿sí?, de trocha. Otro punto muy importante, obviamente va a variar a lo mejor en distintos países cuál es la distancia, ¿sí?, que tenemos entre cada línea del cultivo de caña. Nosotros, en este caso, con 2,50 metros que tenemos, trabajamos bien, digamos, de trocha efectiva de centro a centro, trabajamos bien dentro de los cultivos para Argentina. Y otra parte importante es la conexión isobás. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina está preparada para poder trabajar con cualquier tractor, ¿sí? Obviamente preferimos que sea Case IH, pero cualquier tractor que tenga conexión isobás. ¿Qué implica? Una conexión de que yo puedo, a través del monitor de mi tractor, poder controlar mi implemento, ¿sí? No necesito ningún otro monitor adicional para poder controlar el equipo. ¿Por qué? Porque está diseñado para largas horas de trabajo. Sabemos que la cosecha de caña, ¿sí?, se dan 3 turnos y depende de las condiciones ambientales que ustedes tengan dentro de cada país o cada región, podemos hacer que esta máquina funcione, ¿sí?, en la misma cantidad de turnos que tenga la cosechadora de caña. Es un poco la idea de poder mostrar cómo podemos trabajar con este equipo. Vamos a empezar a desarrollar y ver un poquito estas partes que yo le comenté. En esta parte de la imagen vemos el tren que es en tándem, ¿sí? Tenemos la función fija, ¿sí?, y la función que es libre. ¿Para qué? Porque obviamente este equipo en tándem, cuando hacemos el giro en cabecera para entrar a otra línea, necesita tener movilidad. Entonces estas ruedas son móviles. Ahora, cuando estamos transportando o hacer maniobras marcha atrás, la función es fija, porque sabemos la complejidad de poder operar un equipo que las ruedas de atrás sean libres. Entonces, a través de una canilla hidráulica vamos a decir cuándo queremos trabajar, si es fija o es móvil, ¿sí? Esto es muy importante. Y obviamente viene con un freno de mano, ¿sí? De última, los invito después a pasar por el stand y poder charlar un poquito más al que le interesa en detalle algunas cuestiones para lo que es el frenado. El sistema de atado tiene 6 atadores, doble nudo, son 3 ventiladores eléctricos que hacen la limpieza de todo el sistema del anudado para que no entre polvillo y ese material no se quede y trabaje en forma siempre limpia. Y acá tenemos una imagen de lo que es el sistema de lubrificación automático que le comenté, en los que son los atadores. No hay una manguerita por cada atador y lo mismo vamos a ver cuando vamos a detectar partes muy importantes de lo que es la máquina. Y obviamente el frente, donde bueno, están las conexiones y el control de presión que vamos a hablar, ¿sí? Esto es interesante porque acá tocamos la parte operativa en lo que son el sistema de ruedas. Sabemos que obviamente depende de la regularidad o el diseño que tenga o el largo de tirada que tenga cada uno en su lote, va a cambiar efectivamente lo que es la productividad de la máquina. Calidad de confección, ¿sí? Acá hay un dato muy importante. Cuando hablamos de fardos y hablamos de lo mismo, no es lo mismo un fardo que tenga un destino de consumo ya o un producto que se va a almacenar. Lo mismo podemos hablar, tanto sea que el destino sea bioenergía o el destino sea fibra para alimentación animal en el caso que se utilice. Entonces, la presión y la forma de atado inciden en cuanto a la durabilidad que tenga y en la calidad que va a mantener, ¿sí?, ese fardo a través de la descomposición que hace cuando ingresa el oxígeno en estos materiales vegetales. Entonces, acá vamos a ver un poquito en detalle lo que es la confección, ¿sí? ¿Cómo se forma ese fardo? Recolección, ¿sí?, un recolector que tiene 160 dedos de hierro. Esto implica que tenga mayor durabilidad, con una distancia de 1,5 pulgadas que hace que yo pueda levantar la mayor cantidad de material. Y esto después lo vamos a ver en un ejemplo cuando hablemos de productividad al final. Y después tiene 2 sistemas, una precámara y una cámara. Una precámara donde va generando la primera presión y forma lo que denominamos pequeñas pacas que van a conformar ese fardo más grande. Entonces, esta cámara, ¿sí?, es variable. Yo puedo decir de qué tamaño quiero mis pacas. Es decir, si yo quiero tener una mayor compresión o no, puedo hacer pacas más voluminosas o no, que eso abastecen una cámara principal, ¿sí? Una vez que se llenó precámara, el material es como si fuera una paleta, lo eleva hacia arriba y ahí entra el pistón a hacer la primera compactación dentro de la cámara principal. Tenemos un pistón que tiene 28 golpes por minuto con un recorrido de 71 centímetros. ¿Por qué estos datos técnicos son importantes? Porque esto me permite a mí lograr la presión, ¿sí?, y la densidad para que la compactación de ese material
sea la que buscamos, independientemente de la humedad que tenga, independientemente del cultivo que tenga. ¿Sí? Esto es muy importante porque es lo que nos va a dar la durabilidad y también poder confeccionar un fardo o más pesado o más liviano. Y el sistema atado. Obviamente el sistema atado es un sistema atado doble nudo, un sistema muy simple, ¿sí? Con 6 atadores. La única diferencia de cualquier sistema atado que ustedes conocen es que este sistema doble nudo, por cada ciclo de que se eleva la aguja, el pico anudador hace 2 ciclos de trabajo, ¿sí? Hace 2 atados al mismo tiempo, en una sola pasada de aguja. Eso hace que nuestro nudo sea seguro y sea confiable. Para esto hay un requerimiento mínimo de ese hilo, ¿sí? Que tiene que tener, hay 2 parámetros cuando evaluamos la compra de un hilo que tenemos que saber, que son la cantidad de metros por kilogramo de ese hilo y la resistencia en fuerza. 200 kilos mínimo para ese trabajo, ¿sí? Esto es muy importante porque generar un fardo que tenga una estructura sólida armada, que sabemos que ese fardo después va a ser recolectado mediante el sistema que ustedes consideren, ¿sí? Si ya sea por los brazos, por el doble brazo, o Manitú, o por el sistema que ustedes estén trabajando y se sientan cómodos, es importante que esa estructura se mantenga para después poder almacenarlo de una forma mucho más segura. Cuando hablamos de confección, hay un parámetro muy importante que es la humedad. Humedad de trabajo, ¿sí? La máquina está preparada, o nosotros recomendamos que el funcionamiento ideal de la máquina esté por debajo de los 18% de humedad, ¿sí? La bibliografía dice que ese residuo tiene que tener, por ser eficiencia, un 15% de humedad para poder recolectar. Sabemos que esto en la práctica generalmente no se cumple, ¿sí? Porque nosotros esperamos que ese residuo tenga la humedad que buscamos de 15, perdimos mucho tiempo de trabajo. Entonces, realmente el trabajo se hace siempre con humedades del 18, 19, 20%. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la máquina está preparada, pero sabemos que el desgaste de ese equipo o los cuidados a tener cuentas operacionales son mayores que lo que deberíamos haciendo trabajando en condiciones normales. Pero bueno, sabemos que al tener un sistema que podemos regular la presión y la densidad de compactado, ¿sí? Y también jugar con ese rango de humedad que me permite la máquina, poder tener una jornada de trabajo mucho más amplia. La otra parte es cómo monitoreamos, cómo regulamos, cuáles son los parámetros de la máquina que nosotros tenemos incidencia como operador para poder determinar qué tipo de fardo queremos y qué calidad queremos. Tenemos un control total del equipo, como les comenté, ISOBAS. Tenemos 2 opciones en la modalidad comercial. O, si la unidad es un equipo case, va solamente la máquina con conexión ISOBAS. Si sabemos que nuestro usuario no tiene, ¿sí?, un tractor case, también nosotros estamos dando la conexión ISOBAS con nuestro monitor, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que al hermanarse un 100% podemos tener mayor control sobre el equipo. ¿Qué podemos ver? Indicador de carga, ¿sí? Cómo está cargada la cámara. ¿Cómo estoy recolectando? Es decir, va el tractor con la andana y la pantalla me va diciendo, mira, estás cargando más del lado derecho, por favor, dobla a la derecha para que cargue el otro lado izquierdo. O estás cargando más el lado izquierdo. Es como un guiado que te va indicando cómo está cargando ese recolector. ¿Por qué? Porque eso también incide en la confección de grano. Podemos manejar también, obviamente, la productividad, nos va contando la cantidad de fardos que tenemos. Podemos también marcar ese fardo georreferenciado para después, si queremos pasar ese mapa de puntos a la persona que los va a recolectar para que sepa dónde está cada uno de los fardos, para que la logística de recolección también sea eficiente, ¿sí? Y obviamente manejamos todo el sistema de lubricación. Podemos cambiar los intervalos de lubricación que tenga de forma automática. ¿En base a qué? ¿A qué exigencias nosotros estamos dando a la máquina? Si estamos trabajando normal, en condiciones de humedad más alta, hacemos que trabaje más el sistema de lubricación, o cuando damos turnos extensivos de trabajos. Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir. Obviamente podemos controlar la presión, ¿sí?, de fardo de compactación desde cabina. Esta máquina tiene un sistema de cúter, ¿sí?, un prepicado. Si tenemos un residuo, ¿sí?, que a lo mejor nosotros queremos darle un picado adicional porque no sabemos si el destino de ese fardo va a ser o alimentación en fibra o va a ser
utilización para quemar, podemos también trabajar con ese sistema que se acopla y se desacopla, ¿sí?, desde el operador. E incluso podemos cambiar el trozado del ancho de ese picado con una bandeja. Y obviamente el control del atado de nudo. Automáticamente nos va a estar diciendo si algún nudo está trabajando mal, cómo está atando, va tirando alertas y a su vez nos da todo lo que es alerta de sistemas de mantenimiento. Incluso cuando detectan una anomalía de la máquina que no está funcionando dentro del rango, digamos, de trabajo adecuado, te va a saltar una alerta para que el operador tenga en cuenta que tenga que regular tal o cual cosa. Eso es muy importante a la hora de conectividad. Ese es un ejemplo de nuestro monitor AFS Pro 700 que viene en toda nuestra línea de tractores y cosechadoras, en nuestro genérico, y una imagen de cómo van a visualizar. Como ustedes ven ahí, hay una imagen de una cámara. Esto también, nuestras máquinas vienen con una cámara trasera para saber cómo se descargó ese fardo, qué está pasando, que obviamente lo que recomendamos es siempre estar en la parte trasera. Si ustedes por comodidad quieren ver otra parte de la máquina, automáticamente pueden instalarla en la parte que ustedes consideren para poder tener un control más preciso o ver qué está pasando en lugares donde el operador no puede verlo. Y creo que la parte más importante, vamos a charlar un poquito de la productividad, ¿sí? Porque generalmente nosotros ahora vamos a decir, ok, yo tengo la herramienta para generar ese megafardo. ¿Cuánto megafardo hago? ¿Cuánto material puedo recolectar? ¿Por qué? Porque tengo que sacar los cálculos a dónde yo voy a abastecer. Entonces empecemos, obviamente está hecho con datos de ejemplos de Argentina y en base a algunos ensayos que hicimos. Rendimiento de caña de 65 toneladas por hectárea, con un residuo remanente entre 8 y 12 toneladas, dependiendo la humedad que entramos, la fecha, el rendimiento de cultivo, pero eso es lo que nos queda como residuo que podemos utilizar para la producción de bioenergía. Acá viene un primer proceso, que es el proceso de formado de andana, donde vamos a utilizar algún rastrillo, ya sea el Forman B o el Forma Estelar, donde dice que el máxima eficiencia que yo puedo conseguir de ese material es el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 8 toneladas, voy a poder recolectar 5,6 como máximo. Se sabe que los valores, ¿sí?, que están trabajando está entre el 50 y el 60% de recolección, ¿sí? Porque también, mientras más recolectamos, podemos incluir material como tierra, que no queremos que eso aparezca. Y segundo, no interferimos dentro de la ciclación de nutrientes. Dentro del ciclo de nutrientes sabemos que parte de ese material se va a reincorporar y nos va a aportar nutrientes para la próxima temporada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos disponible para poder hacer. Sabemos que con la recomendación que nosotros dimos o que consideramos adecuada de 1,20 por 90 por 2,10, tenemos esos megafardos de 420, 470 kilogramos. Entonces, haciendo una cuentita rápida, con un residuo podemos tener de 13 a 20 megafardos por hectárea, ¿sí?, con esa recolección, de 420 a 470 kilogramos. Entonces ya ahí empezamos a hacer nuestras primeras cuentas para saber qué cantidad de material necesitamos para o quemar, en el caso de energía, o en el caso de alimentación. Y otro dato importante, velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo recomendada estaría en 6 kilómetros por hora, ¿sí?, en base a los datos que tenemos en cuanto a velocidad de avance, cantidad de materia que tenemos, vamos a producir un megafardo por 1 minuto 40 segundos, es decir, 36 fardos hora de ese kilogramo. Entonces, en base a la cantidad de horas que nosotros trabajamos, ahí vamos a tener la herramienta para poder empezar a calcular cómo va a ser nuestra logística, cuántas horas tengo que trabajar para poder abastecer mi caldera, si me conviene trabajar 8, 10, 4, 3, y primero otro, cuánta hectárea tengo, cuántas máquinas necesito para poder dimensionar la producción que yo quiero hacer para tener, ya sea como stock, hay un ejemplo de una foto de cómo están almacenados, porque sabemos que parte voy a consumir y parte se va a almacenar. Otro punto importante, porque tenemos el tema de distribución de costos, ¿sí? No tenemos acá un dato de costos real, pero sí sabemos
qué incidencia tiene cada etapa en este proceso de formación de fardo en el costo final, en el costo final que tenga el equipo. El 6% del costo de la actividad va a lo que es el rastrillo, ¿sí? El 40%, 42% corresponde al enfardado propiamente dicho, y acá hablamos de la máquina, con lo cual por eso focalizamos mucho en la máquina, ¿sí? Que si no, yo no tengo eficiencia, no puedo hacer la amortización de la inversión que estoy realizando. Y un 24% va a lo que es, la logística. Y otro valor importante es el insumo del hilo, que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Incide en el 10% del costo de esa producción. Entonces, poder hablar de un enfardado dentro de un sistema de producción, siendo nexo, sí, de una producción cortada de caña comercial con un proceso industrial que no puede parar. Entonces, entender cuál es la productividad que puedo obtener yo, cuál es la cantidad de kilogramos de fardo que yo puedo tener, esto hace que yo pueda tener una logística y poder coordinar un proceso industrial, ¿sí? Con también un proceso casi industrial de caña, porque también nunca para lo que es el ingenio, cómo puedo trabajar en nexo. Básicamente eso lo queríamos compartir con ustedes, podemos mostrarles qué herramientas tiene KCH como solución dentro de lo que es bioenergía o también lo que es alimentación. No quise indagar muy profundo lo que son detalles técnicos de la máquina. Tenemos expuesta acá nuestro stand. Tranquilamente pueden acercarse y seguir charlando, o una vez finalizada la charla podemos sacar cualquier duda que haya quedado. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición por cualquier consulta o pregunta que haya quedado. Muchas gracias.